sesión eh, para poder también esparcir todas estas preguntas y respuestas que vamos a obtener de ustedes. Entonces, bueno, parto presentándome. Yo soy Alejandro Ross, soy el coordinador del programa Te Quiero Valparaíso de la Fundación El Buen Puerto. Hoy día me acompaña Melanie, quien es parte del equipo de dirección ejecutiva de la Fundación también. Y hoy día tenemos esta sesión, quisimos entregar este espacio para poder entregar información y también poder capturar preguntas de ustedes que vamos a ir respondiendo en una segunda parte. Y también, claro, todo esto nos sirven sus preguntas para poder también en las sesiones siguientes poder ir cubriendo todas las dudas y que finalmente puedan postular al fondo sin ningún tipo de duda, sin ningún miedo y entendiendo que efectivamente esto es parte de emprender, el poder tener la capacidad de postular, finalmente de escribir en papel las ideas que tenemos y que finalmente estas son las ideas de las cuales nos gustaría poder vivir y nos podría gustar que impactáramos en Valparaíso. Voy a darles un poco de contexto para los que no conocen el programa o la fundación. Esta es una fundación relativamente nueva. Esta es la segunda versión de este programa, de la convocatoria Te Quiero Valparaíso. Eh, y el principal objetivo de este programa es poder entregar a los jóvenes de Valparaíso oportunidades y herramientas para que puedan emprender desde sus ideas, potenciando y tratando de transmitir valores como la perseverancia, la autovalencia, la libertad misma de emprender y de poder desarrollarnos como ciudadanos integrales. ¿Ya? Entonces, esta convocatoria, como les voy a comentar más adelante, no solamente tiene beneficios, por así decirlo, financieros, sino que también es una instancia también de mentorías y capacitaciones, donde ahora más adelante les voy a ir conversando. ¿Ya? Si hay alguna duda, algún comentario hasta ahora, también pueden ir dejándolo. Si es que es algo más logístico o algo que quisieran mencionar, pueden también levantar la mano y ahí vamos dando los turnos, ¿ya? Entonces, como les comenté recién, el objetivo principal es poder promover el emprendimiento y no cualquier emprendimiento, sino que el de ideas con impacto. Y aquí me voy a detener un poco para que entendamos qué son estas ideas con impacto. Que finalmente el impacto nosotros como fundación lo definimos en tres tipos: impacto social, impacto medioambiental e impacto económico. ¿Ya? Y también eh, estas son como las tres definiciones donde realmente caben casi todos los emprendimientos. Hoy en día también entendiendo que el emprender hoy día se le exige el poder considerar el entorno en el cual se van a ejecutar estos proyectos, ¿ya? Y esto mediante, como les comentaba, la puesta en valor de ciertos conceptos como la perseverancia, la ética, el sentido social, la creatividad de nuestros jóvenes líderes y efectivamente para poder generar cambios positivos en las comunidades y en sus propias vidas, como bien dice ahí. Y ahora voy a pasar a comentarles un poco estas 5 preguntas que son las que más nos hacen hasta ahora y que son efectivamente como las preguntas de acercamiento a la convocatoria. Primero que todo, el premio. El premio son 4 millones de pesos para cada ganador, los cuales son 3 ganadores, además de 6 horas de mentoría personalizada y 12 horas de capacitación grupales. Pero estas 6 horas de mentoría y las 12 horas de capacitación grupales no son solo para los 3 ganadores, sino que son para los 20 primeros preseleccionados. A medida que avance la presentación, vamos a ir viendo las etapas y yo les voy a ir comentando de esta preselección. ¿Quiénes pueden postular? Emprendedores y jóvenes líderes entre los 18 y los 39 años. ¿Ya? No necesariamente tienen que vivir en Valparaíso o ser de la región, sino que esto está abierto a cualquier emprendedor de cualquier parte que efectivamente quiera aportar a alguna comunidad o finalmente a la comuna de Valparaíso. ¿Ya?
Y esto nos lleva a a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de proyectos pueden postular? Y como les mencionaba, son emprendimientos, proyectos o ideas de negocio con o sin fin de lucro que produzcan un impacto positivo en la comuna de Valparaíso. ¿Qué significa esto? Que nosotros operamos de alguna manera como lo que se conocen como los fondos semilla, que efectivamente se pueden postular desde una idea hasta un emprendimiento formalizado. Pero nosotros también nos abrimos a instituciones con o sin fines de lucro, ¿ya? Eh, pero la parte más importante de esto es que el impacto de este emprendimiento o de esta idea de negocio tiene que ser para la comuna de Valparaíso. Puede ser efectivamente para toda la comuna, y ahí va un poco en el tipo de proyecto, o también para grupos focalizados dentro de la comuna. Por ejemplo, una comunidad en particular, si es que alguien pertenece a alguna corporación vecinal y efectivamente tiene un proyecto, efectivamente esto es parte del impacto positivo en la comuna. Entonces, de esta manera aplica. Luego nos vamos a cuáles son las áreas de acción, perdón, nos vamos a cuáles son las áreas de acción de la convocatoria. Y esto son 4 áreas de acción que son súper amplias, pero efectivamente son súper particulares. A diferencia de otros fondos, nosotros no solamente buscamos proyectos que vayan de la mano de la innovación tradicional, por ejemplo, que eso en nuestro caso caería dentro de la ciencia y tecnología, y medio ambiente, sino que también tomamos las disciplinas las distintas disciplinas de la cultura y el deporte. ¿Ya? Entonces, estos son como los 4 grandes bloques o áreas de impacto, efectivamente áreas de acción, que nosotros buscamos desarrollar con esta convocatoria. Y por último, ¿cuáles son las categorías de postulación? Las categorías de postulación, bueno, la categoría de postulación es como la manera en la que puedo postular. Y esto efectivamente puede ser un proyecto individual, puede ser un proyecto grupal o un proyecto en representación de una comunidad. Y aquí me quiero detener en este último, que es el proyecto en representación de una comunidad, donde aquí, bueno, las 3 categorías se postulan como persona natural, ¿ya? Sin embargo, se diferencia únicamente para poder también entregar información sobre el involucramiento que puede tener este proyecto justamente con las comunidades, que es también parte de los valores importantes de este proyecto, o sea, de esta convocatoria. Y para explicar un poco esto, voy a usar el mismo ejemplo que les dije anteriormente. Efectivamente, si alguien tuviera en mente, o si una comunidad tuviera en mente un proyecto a realizar, eh, es necesario que efectivamente una persona actúe como en representación de esta comunidad y que va a ser esta persona finalmente con la que nosotros vamos a interactuar de manera directa respecto a la ejecución del proyecto. ¿Ya? Eh, Ahora nos vamos a las etapas. Si van teniendo preguntas un poco más extensas o algo, pueden ir anotándolas en el chat, como habíamos mencionado. O también les propongo desde ya que efectivamente se las anoten si es que quieren hacerlo de manera privada. Y yo les voy a dejar en el chat mi correo para que puedan dirigirme las preguntas. Entonces, en las etapas de la convocatoria abrió el 1 de abril y va a cerrar el 31 de mayo, ¿ya? No va a haber ningún tipo de extensión de la fecha, así que prográmense para que efectivamente antes del 31 de mayo a las 12:00 hayan cargado su postulación, ya que es muy común que efectivamente ocurran problemas horas antes, ya sea en la postulación, en los servidores, puede ser, así que como recomendación siempre que se postula fondos es hacerlo antes de la fecha y la hora de cierre. También un dato que aprovecho de pasarles es que en los fondos Corfo y Cercotec hay un promedio, o sea, sí, una estadística del 80% de los proyectos fallan en la admisibilidad, que son justamente temas que vienen relacionados netamente a haber respondido bien el formulario y dentro de la hora. Entonces, para que efectivamente podamos pasar esas barreras y de hecho,
nos ponemos nuevamente a disposición para que estas no sean barreras y efectivamente sus proyectos puedan ser admisibles y participar de la evaluación. Entonces, nosotros ayer tuvimos lo que aparece aquí, el Círculo de Emprendimiento Social, donde tuvimos a los 3 ganadores del año pasado. Tuvimos al rector don Benito Barros del CFT de la Católica Valparaíso, y también tuvimos a Julián Ugarte, un emprendedor e innovador social muy destacado en la región, donde ahí también revisamos parte de lo que revisamos ahora y de lo que les voy a mostrar en la siguiente slide de la presentación. Una vez se cierra el formulario de postulaciones, desde el 10 de junio hasta el 28 de junio va a ser el primer proceso de selección, donde el jurado, que está compuesto por distintos rectores, vicerrectores y académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Andrés Bello, tenemos también representantes, bueno, nuestra directora ejecutiva, representantes de la Universidad Santa María, y ellos van a ser el cuerpo de jurados encargados de hacer las evaluaciones. Entonces, el 28 de junio, nosotros notificamos a los 20 seleccionados, 20 proyectos seleccionados, los cuales van a participar de lo que les comentaba hace un rato, las capacitaciones y mentorías. Estas capacitaciones y mentorías son horas de formación que ustedes van a tener de manera personalizada y de manera grupal. Las mentorías son 6 horas de mentoría que tienen que ocurrir dentro de estos 2 meses, y estas mentorías están guiadas por una bitácora donde el mentor hace un diagnóstico inicial, se va trabajando un plan durante estas 6 sesiones. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros en septiembre, o sea, ustedes en septiembre, postulen de nuevo el proyecto con las mejoras o con los comentarios y las revisiones que ustedes hicieron, y entramos al segundo proceso de selección. Respecto a las capacitaciones, operan de manera similar. Durante julio y agosto van a tener alrededor de 12 horas, que son 6 bloques de 2 horas cada uno, de capacitaciones sobre temas relacionados a emprendimiento, innovación y liderazgo, ¿ya? Ahí vamos a tener sesiones de presupuesto también, de cómo armar un plan de trabajo, de herramientas para el liderazgo, de herramientas para correcta identificación de problemas y soluciones. Entonces y bueno, y nuevamente toda esta instancia asistidas por profesores y académicos de las más prestigiosas centros académicos de la región. Entonces, una vez hicimos esta mejora de los proyectos, se presenta un pitch, ¿ya? Que nosotros sabemos que para la postulación, que es en el primer proceso, ustedes van a cargar un pitch, y al último, en el segundo proceso de selección van a cargar un nuevo pitch, donde efectivamente esperamos poder corregir la manera en la que comunicamos nuestro proyecto. Este segundo proceso de selección entonces va a ser desde el 9 de septiembre hasta el 24 de septiembre, donde este mismo jurado que los evaluó y los seleccionó durante junio va a hacer una nueva evaluación y selección, donde para este caso sí efectivamente se va a requerir un detalle de presupuesto, plan de acción, cotizaciones y todo lo que se pide, por así decirlo, en cualquier tipo de convocatoria, pero efectivamente yo diría que con un grado más de como por así decirlo, de proceso amistoso, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Que nuestras planillas son mucho más reducidas que las planillas de cualquier otro fondo que uno podría encontrar, y eso un poco lo hacemos para poder incentivar a que postulen de una manera sencilla y que no fallemos en la postulación, sino que efectivamente los proyectos buenos puedan ser bien traducidos a planillas de presupuesto y de planes de trabajo, y sin pedir cosas en exceso que sabemos que el día de mañana poco van a aportar para la ejecución del proyecto. Entonces, una vez seleccionados los 3 ganadores, vamos a hacer la premiación de ellos el 11 del 10, esa fecha también
la vamos a ir confirmando a medida que se acerca las fechas. Y una vez seleccionados los tres ganadores, ahí ya comienza todo el proceso de ejecución y seguimiento. Bueno, primero hay, como dice bien acá, ajuste y firma de convenio, porque efectivamente los proyectos seleccionados muchas veces pueden necesitar de algún tipo de sí, justificación de algún gasto o de algún tipo de documento que quizás estaba en revisión. Y luego, posteriormente de eso, ya en esto, justamente en la firma de los convenios, viene adjunto los planes de trabajo y es donde finalmente conversamos sobre los planes de pago, cuáles van a ser las instancias de seguimiento y cómo finalmente vamos a estar conviviendo con el proyecto para poder, por un lado, asegurar su correcta ejecución y por otro lado también poder conocer paso a paso, por así decirlo, que también lo hemos hecho con los proyectos que ganaron el año pasado, cuáles van siendo sus problemáticas, sus intereses, cómo van cambiando también en el tiempo la ejecución de estos mismos. Así que esta es la mirada general de las etapas. Nosotros hoy día nos encontramos en la mitad de mayo, todavía tenemos 2 semanas para hacer nuestras postulaciones. Para algunos puede parecer poco tiempo, para algunos puede parecer mucho. Para mí, yo empezaría, si es que no he empezado, empezaría desde ya, porque surgen dudas en el camino y de repente son justamente esas pequeñas dudas las que no nos permiten dar el siguiente paso. Eh, Entonces ahora vamos a avanzar, nos quedan 2 secciones, que es justamente revisar el formulario y revisar una parte específica de las bases que tiene que ver con los gastos y la pertinencia de estos, ¿ya? Eso lo voy a comentar porque espero que salgan varias preguntas de eso, porque son temas un poco más complejos de repente y efectivamente tenemos que tenerlo súper claro al momento de postular. Entonces, el formulario de la convocatoria, ustedes, bueno, lo pueden encontrar directamente en la página de la fundación, fbuenpuerto, como aparece ahí, fbuenpuerto.cl. Y cuando ustedes hacen clic en el Te Quiero Valparaíso, luego en el formulario de inscripción, se van a encontrar con que este está dividido en 4 secciones. La primera son las preguntas de identificación del postulante y proyecto. La segunda son preguntas abiertas del proyecto. El tercero, archivos Ya a adjuntar. chicos, Y la última sección es una breve encuesta. ¿Por qué les menciono esto? Porque de acá es importante decir que solamente las secciones B y C son las que entregan puntaje. Sin embargo, obviamente que todas las secciones deben contestarla, pero solamente la sección B y C, que las vamos a revisar en detalle, son las que asignan puntaje. Entonces, justamente por lo mismo, no voy a dedicarle mucho tiempo a la sección A y D, ya que no deberían generar mayor preguntas. Como ven acá, es el nombre, la edad y el género del postulante, su domicilio, comuna, correo, teléfono y nombre del proyecto. Luego de eso hay 2 preguntas, justamente lo que les mencionaba, cuál es el área de proyecto. Y la última es una pregunta un poco más extensa, pero solamente nosotros la quisimos poner ahí porque nos interesa que ustedes también vayan asimilándose con ciertos conceptos como tópicos de interés público, que como bien dice ahí, los tópicos son donde se encuentra la mayoría de las problemáticas de las personas, ¿ya? Estos tópicos de interés público. Y como pueden ver ahí, son educación, seguridad, patrimonio, salud, transporte, etcétera, etcétera. Y si es que hubiese otro, también tenemos la opción de poner otro. Luego de esto pasamos a las preguntas, a la primera pregunta abierta de 4, donde aquí la única instrucción es no sobrepasar los 500 caracteres. Y está en negro para que efectivamente podamos hacer el ejercicio y no, por ejemplo, estar el último día y darnos cuenta que es difícil escribir en 500 caracteres. Eh, la primera pregunta, pregunta típica, pero muy importante,
descripción breve del proyecto, explicar cuál es el objetivo principal del proyecto, eh, entregar contexto de la problemática y cómo el proyecto logra aportar a la solución. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos que saber poner súper bien identificado cuál es la problemática, súper bien identificado también, y de hecho aportado con los datos que tengamos, el contexto de la problemática y efectivamente cómo lo que nosotros venimos a proponer ayuda a aportar como solución a esta problemática. En la segunda pregunta, en cuál es el impacto de tu proyecto produce para la comuna de Valparaíso. ¿Ya? Como yo les comentaba, esta convocatoria exige que nosotros seamos capaces de identificar cuál es el impacto que producimos. Ahí dice mencionar grupos de interés o población objetivo y alcance de beneficiarios. Es decir, quiénes y cuántos son los beneficiarios potenciales y reales de este proyecto. Ahí fuimos súper específicos con algunos conceptos, donde aquí dice, por ejemplo, grupos de interés o población objetivo, alcance de beneficio, beneficiarios potenciales, beneficiarios reales, que son conceptos que nosotros esperamos que ustedes también utilicen, ¿ya? Para seguir, por ejemplo, con la situación que les mencionaba anteriormente, de esta comunidad, por ejemplo, que quiere, en función de un representante, ejecutar un proyecto, eh, una manera, por ejemplo, de evidenciar el impacto, en este caso voy a ser más específico, que el proyecto sea habilitar una plaza para que esa plaza la pueda ocupar toda esta corporación vecinal. Imaginémonos que hay un colegio al lado y que también hay unos locales de comida. Entonces, finalmente, ¿qué esperamos nosotros? Que ustedes puedan identificar todos los actores que se van a ver impactados por este proyecto. Efectivamente, si vamos a hacer una plaza en este lugar con esas características, nosotros, por ejemplo, podemos hacer el cálculo de cuántos son los alumnos que van a este colegio, cuántos son, por ejemplo, los locatarios que tienen sus negocios ahí, cuántas personas pertenecen a esta corporación, y así poder sacar un número de cuántas son las personas a las que este proyecto va a beneficiar. Otro caso rápido también, un poco para que nos vayamos asimilando, podría ser, por ejemplo, si es que yo tengo un proyecto que quiero hacer clases de algún deporte para poder beneficiar eh, la conciencia emocional, por ejemplo, de los niños. Entonces, yo efectivamente, ¿cuál va a ser mi impacto? Los niños a los cuales efectivamente les pretendo hacer estas clases, por ejemplo, si las pretendo hacer en un centro deportivo, también poder calcular de alguna manera cuántas son las personas que van a poder recibir estos beneficios, ¿ya? Eh, de esta pregunta también espero que lleguen varios correos, ¿ya? Porque no son cosas que de repente estamos muy acostumbrados a hacer, porque requiere de poder eh, sacar la magnitud de algo que de repente es súper abstracto, que es el impacto. Pero efectivamente aquí tampoco queremos que hagamos estudios de impacto, sino que lo que buscamos es que este proyecto sea, y el desarrollo de lo que ustedes están proponiendo, en el caso, por ejemplo, que la descripción, el impacto, más adelante el presupuesto, tengan sentido con lo que el proyecto propone, porque efectivamente si yo voy a proponer este mismo proyecto de una villa y estoy diciendo que esto va a beneficiar a 5 millones de chilenos, claro, hay una disonancia súper importante y no existe una buena concepción de lo que es el impacto. ¿Ya? Avanzando, nos encontramos con la tercera pregunta. ¿El proyecto cuenta con la participación de otros actores? Enumerar socios estratégicos considerados en la ejecución del proyecto y su rol. Organizaciones civiles, entidades de gobierno, instituciones educacionales, etcétera. Aquí nosotros esperamos que ustedes puedan comentarnos, por ejemplo, el ejemplo de la plaza ubicada cerca de esta sede vecinal. Efectivamente, si es que nosotros queremos utilizar este espacio, probablemente necesitemos permiso. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que si ustedes puedan identificar cuáles son los actores que son relevantes para este proyecto. En el caso, por ejemplo, si yo vengo a representar a la corporación vecinal, tengo que tener, y eso se exige para el segundo proceso,
se va a exigir una carta de patrocinio de la entidad que representa. En este caso, el presidente o el representante de la organización deberá hacer un documento donde reconozca a esta persona como representante para el proyecto en específico. También ahí dice otras o sea, instituciones de educación, donde efectivamente si nosotros pretendemos ejecutar nuestro proyecto en colegios, por ejemplo, o en liceos vulnerables de la comuna, efectivamente poner cuáles son estos establecimientos. ¿Para qué? Para efectivamente también entregar una magnitud de con cuántas personas voy a tener que articularme para poder ejecutar el proyecto. Y por último, como les mencionaba, eh, la única pregunta respecto al presupuesto, que es cómo se justifica el uso del presupuesto. Acá nosotros no les preguntamos cuánto necesitan, ¿ya? Porque eso requiere de un análisis más profundo, sino que le estamos preguntando cuál es la relevancia y cuál va a ser el uso del financiamiento, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que efectivamente el máximo que se puede pedir, o sea, que se puede financiar son 4 millones. Entonces, efectivamente, eh, todo lo que esté fuera de 4 millones queda inmediatamente descalificado. O sea, perdón, es no admisible, no descalificado, sino que no pasa el filtro de admisibilidad. Por ejemplo, si alguien dijera que necesita una van, comprar una van para trasladar a niños a las clases, eso es un proyecto que nuevamente no se condice con los requisitos de la convocatoria. Entonces, ahí, eh, bueno, y más allá también de en qué se va a usar, la relevancia, explicarnos la relevancia. ¿Qué significa explicar la relevancia? ¿Cuáles son los objetivos que este proyecto o este financiamiento nos permite alcanzar, ya sea en el corto, mediano o largo plazo? Y un ejemplo sería, eh, como dice ahí, alcanzar sostenibilidad del proyecto en 2 años. Por ejemplo, si yo ya tengo un emprendimiento que lo inicié hace poco y efectivamente estoy viendo que necesito generar un nuevo producto, imaginemos que somos una empresa que hace productos desde el reciclaje y se están dando cuenta que sus productos no se venden, entonces, claro, uno podría decir, ya, voy a utilizar este fondo para poder generar y probar un nuevo producto que nos permita superar las ventas que tenemos actualmente, ¿ya? En lo más específico. De repente y es lo que también demuestra mucho más conocimiento del uso de los recursos, porque también muchas veces creemos que los recursos nos van a solucionar todos los problemas de nuestro emprendimiento, de nuestra idea, pero finalmente también quizás es necesario hacer una revisión en las mismas ideas, ¿ya? Nosotros también aprovecho de comentar que efectivamente parte del proceso del emprendedor es justamente tener esa capacidad de no tener tanta convicción por la solución, sino que tener más convicción por el problema y querer resolver el problema, ¿ya? Entonces, esta pregunta va a ser súper importante porque esto también nos va a demostrar en qué nivel ustedes tienen la sensibilidad de decir la relación entre el financiamiento, el monto de financiamiento y los objetivos que ustedes quieren alcanzar. Y luego de esto pasamos a la sección C del formulario, que es archivos a adjuntar, donde aquí se nos piden 2 archivos a adjuntar. El primero, un resumen ejecutivo. Y en este resumen ejecutivo no puede exceder los 10 megabytes ni las 2 planas. Y aquí de nuevo, si tiene 3 planas, es inadmisible. Entonces, tratemos de no fallar en esas cosas, ¿ya? De que efectivamente sea un proyecto súper bueno, pero adjunto 3 planas de resumen ejecutivo, ¿ya? El resumen ejecutivo, para comentarle un poco, y ahí también me pueden ir preguntando por interno cosas respecto a esto, un resumen ejecutivo debe contener al menos lo que se menciona en las 4 preguntas anteriores y agregar cualquier otra información que ustedes consideren relevante, ya que en las 4 preguntas anteriores es lo que nosotros queremos escuchar del proyecto y esta es la primera instancia que ustedes tienen para poder contarnos además cosas que ustedes nos quieren comentar del proyecto.
y adjuntar el link del video pitch. Video pitch también tiene un máximo de 2 minutos, no puede pesar más de 10 megabytes, y la manera de cargarlo es con un link. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que grabarse, tienen que subirlo a alguna plataforma, que puede ser YouTube, que es la más fácil, y ahí también, para tener YouTube, una cuenta gratuita se puede hacer directamente con una cuenta de Gmail, entonces no existe mayor problema. Y si alguien tuviese un problema, también podemos conversar y disponer de algún otro medio, pero entendamos que tampoco son exigencias tan estrictas como efectivamente hacer un video, subirlo y adjuntar el link, ¿ya? Son cosas que hoy día también tenemos que, si es que no lo sabemos, empezar a desarrollar. ¿Ya? Vale, Y hay un par de nuevamente, preguntas ahí en el chat. ya, solo para terminar, que obviamente nosotros también estamos disponibles, si es que ustedes están teniendo algún problema o algo, se nos acercan, me contactan al correo o pueden hablar por redes sociales y lo revisamos. Adelante, Melanie. Mira, Carmen Pizarro nos pregunta si puede postular solo un proyecto. Está muteado. Claro, Eso. sí. Sí, solamente un proyecto por persona natural. Carolina nos consulta si es que podría ser para capacitaciones, como por ejemplo cursos de yoga. Eh, sí, siempre y cuando, porque es muy amplio así, siempre y cuando efectivamente estas clases de yoga tengan una beta, por así decirlo, de proyecto social. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, ejecutar estas clases a un grupo o con alguna focalización de algún grupo que efectivamente sea considerado, por ejemplo, un grupo vulnerable o más específico quizás, no sé, pues una villa donde efectivamente los índices de vulnerabilidad de esa villa son altos, pero efectivamente esto tiene que tener de alguna manera un tipo de impacto más allá de solamente financiar como clases de yoga para cualquier persona, por así decirlo, entendiendo que más allá de los beneficios propios del yoga, que obviamente nunca los cuestionaría, nosotros también estamos justamente buscando que esto tenga un impacto un poco más concreto, por así decirlo. ¿Ya? Ojo que también, esto lo estoy diciendo sin conocer lo absoluto del proyecto, así que todavía no, o sea, así como está, puede ser si es que cumple con otras partes de los requisitos. Claro. Nos preguntan también en relación al resumen ejecutivo, ¿hay alguna estructura que deba seguir? Eh, por lo general, las estructuras típicas de estos documentos obviamente son como también lo mencionábamos un poco en el formulario, que es presentar la descripción y después irse en detalle en ciertas cosas que son relevantes, ¿ya? Yo no soy muy de entregar estructuras porque también aquí este es como el momento libre que efectivamente ustedes tienen y ahí yo apelo un poco a su creatividad y a las cosas que ustedes quieran decir, pero sin embargo, claro, si me preguntan, ¿hay una estructura? O sea, hay que hablar de la problemática nuevamente, hay que hablar de la innovación, si es que este tiene cortes innovadores relevantes, hay que hablar de la solución, de por qué efectivamente este proyecto tiene que ser financiado. Y ahí también hay distintas maneras. Hay personas que dentro de un resumen ejecutivo pueden incluir diagramas, pueden incluir una foto, pero eso sujeto al espacio de 2 planas. Perfecto. En relación al requisito de edad, mi proyecto está enfocado en los adultos mayores privados de libertad para crear artículos y luego hacer una exposición abierta que se pueda pagar entrada o aporte voluntario. En este caso serían los adultos mayores y el público que visita las personales beneficiarios o cómo podría sacar el cálculo. El cálculo de los adultos mayores lo tengo. Ya, perfecto. Bueno, eso ya está súper desarrollado al menos así se ve. Y efectivamente, hasta ahora, claro, se evidencian grupos de interés, que son los adultos mayores,
también ahí justamente el cálculo que tú tienes, que cuántos adultos mayores vas a impactar, por así decirlo, o a beneficiar. Y además también, ¿qué te estaría faltando? Yo creo, todas, justamente que también lo mencionas ahí, las personas que asistan, cuántas son las personas que tú esperas que asistan, y eso basarte en distintos factores. Ahí puede ser, no sé, pues, tratar de ver si es que has hecho este tipo de eventos antes. Uno podría decir, oye, mira, yo ya hice esto antes o he hecho algo similar, y en promedio tuve, no sé, pues, si esto se va a ejecutar durante 3 meses, 300 personas, o de ese tipo, ¿ya? Como les comentaba, no hay una manera única de calcularlo, pero la idea es que nosotros también podamos hacer lo que se llaman como supuestos lógicos, que efectivamente si yo voy a hacer esto en un colegio, es razonablemente lógico que el impacto sean los alumnos que están ahí. En este caso también lo mismo, o sea, si yo voy a trabajar con adultos mayores, claro, por ejemplo, van a crear artículos, todas las personas que creen los artículos efectivamente son beneficiarias. Entonces, si voy a trabajar, por ejemplo, con un LEAM, claro, ese número lo puedo sacar fácil y decir, oye, tiene 60 adultos mayores este LEAM, ya, y esos, algunos tienen familia, otros no, quizás el 20% tiene familia o el 40% tiene familia, y ahí se van sacando como un poco más de número, pero claro, tampoco tratemos de llevarlo así como al número tan específico. O sea, me refiero a que no lo inventemos si es que no lo tenemos, ¿ya? Pero la idea es que todo proyecto que tiene impacto debería poder calcularlo, ¿ya? Em, una pregunta, ¿pueden ser dos públicos objetivos, por ejemplo, adolescentes y trabajadores? Pueden ser efectivamente dos grupos de objetivos, no hay ningún problema. Tiene que estar súper justificado, o sea, como todo, tiene que estar justificado, como decíamos, como el alcance que va a ser y efectivamente que sean grupos de interés. Ya, perfecto. Y acá tenemos una consulta, ya que tenemos a María José que tiene 16 años. Tiene un proyecto sobre educación. El proyecto eh, se enfoca en dos ámbitos y rangos etarios, tutorías para niños de educación básica, de educación que se hayan visto retrasados por la pandemia de COVID y encuentros para estudiantes. Y ella quiere saber si puede postular. Y programa de Ya, educación, sí. bueno, felicitar a María José por sus ganas. Nosotros, de manera directa, hoy día, como mencioné, aceptamos jóvenes entre 18 y 39, pero eso no quita que efectivamente tu proyecto pueda ejecutarse. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace un rato, una de las categorías de postulación es en representación de una comunidad, por ejemplo, ¿ya? Y esa, justamente, qué se puede hacer en tu caso, María José? Poder canalizar este proyecto y que efectivamente tú, a nivel como operativo, por así decirlo, seas la líder del proyecto, pero nosotros tratar con un representante puede ser un profesor, puede ser alguien en el caso de que, por ejemplo, esto lo fueras a ejecutar en tu establecimiento, poder también hacerlo de la mano de algún directivo o profesor o alguien que efectivamente, por ejemplo, nosotros podamos transferirle los fondos, por ejemplo, que son cosas un poco más complicadas cuando se trabaja con menores de edad. Pero justamente no queremos que estas ideas también se queden fuera, ¿ya? Entonces, te invito, María José, a que si quieres, o si ya conversaste esto con alguien más de tu colegio, o con tus papás o con alguien, si es que también ahí pueden irme preguntando cosas de cómo pueden ir haciendo para que efectivamente puedan postular el proyecto, ¿ya? Y por lo que se lee también, un proyecto súper, súper bueno. Eso serían todas Ah, las consultas por ya. ahora. Avanzamos entonces, ¿ya? Les voy a comentar, bueno, después de esta, la sección C, como sabemos, viene la sección D, que es una encuesta. ¿Cuál es su ocupación? ¿Se ha postulado a otros fondos? ¿A cuáles? ¿Se ha ganado? ¿A cuáles? Y cuáles son tus expectativas de la convocatoria y un comentario general. Y de esa manera ustedes ya son parte del cambio que Valparaíso necesita, como dicen.
¿ya? Usted incluso, como le hemos comentado a varios que ya nos siguen en esta convocatoria, ustedes al momento de generar su postulación ya son parte de la red de gestores de cambio de la Fundación. Y esta red es una comunidad en creación que tiene por objetivo presentar y articular oportunidades de colaboración. Ya nosotros tuvimos una sesión hace poco, un encuentro justamente de gestores donde conversamos sobre bueno, nos conocimos, que también eso era súper importante, nos dimos cuenta que hay mucha gente o hay más gente haciendo cosas similares a las nuestras y con interés justamente por Valparaíso, por revitalizarlo desde el emprendimiento. Así que también eso es un muy buen motivo para los que también quizás tienen una idea un poco más inicial y quizás no se quieren aventurar tanto, postúlenla y ya van a estar dentro de esta red que solo van a obtener oportunidades. Eh, entonces, revisado el formulario, ustedes cuando vayan a postular no se van a encontrar con nada más que lo que acabamos de ver. Así que son unos privilegiados por tener esta oportunidad de poder ver las preguntas, de poder conversar con nosotros sobre cómo las resolvemos. Y ahora vamos a pasar, yo les voy a conversar sobre los últimos dos temas, que son los gastos. Ambos tienen que ver con gastos, y esto, más que nada, yo creo que va a generar algunas preguntas que quizás lleguen por correo, porque son cosas que también que esperamos nosotros, que ustedes, antes de hacer todas las preguntas que tengan, revisen las bases, ¿ya? No nos quedemos con este micro resumen, porque las bases creo que tienen como, tampoco son extensas, deben tener como 10 o 12 páginas con letra grande. Así, bueno, y la gente que también ha participado de alguna postulación o de alguna convocatoria, el paso cero es leerse las bases. Cuando uno se lee las bases, ya la mitad de sus preguntas se resuelven solas y eso lo ayuda a uno a avanzar más rápido. Entonces, los dejo también ahí con la única tarea de leerse las bases y después de eso, todas las preguntas que quieran. Primero que todo, gastos pertinentes. ¿Cuáles son los gastos pertinentes? Los gastos que se pueden hacer con el financiamiento. Y estos son pago de servicios personales o profesionales, por ejemplo, diseño, software, sitio web, redes sociales, arriendo de maquinaria, arriendo de inmueble, compra de insumos y materiales, pago de servicios de administración, por ejemplo, internet, impresiones, licencias, certificaciones, compra de activos de inversión, ¿ya? Y esto es súper importante, que nosotros efectivamente vamos a hacer un punto también aquí, al final les voy a comentar. Por ejemplo, equipamiento para la operación, directo. ¿Cuáles son gastos no permanentes? En línea con lo último que les mencioné, compra de activos fijos que no tenga directa relación con el proyecto. ¿Cuáles otros son no pertinentes? Compras realizadas con tarjetas de crédito, boletas que no contengan, o compras con boletas que no contengan el detalle de la compra, compras que tengan boletas que contengan contenido ilegible, eh, boletas y facturas en las que se haya acumulado puntos promocionales. Ojo ahí, que de repente uno, por hacerlo más sencillo o algo, cae en este error y efectivamente esos son gastos que después no se pueden rendir. Boletas que identifiquen compra o consumo de alcohol, boletas que entreguen pagos de propinas o gastos no respaldados, contratación de seguros médicos o complementarios y contratación de personal. ¿Ya? Ahí, bueno, contratación de personal nos lleva al segundo punto que les voy a mencionar, que es los honorarios. Se los voy a leer y a medida que se los voy leyendo les voy a ir comentando un poco qué significa, ¿ya? Porque esto, la manera en la que está escrito es una manera como súper formal, porque así debe serlo. Recuerden que las bases de una convocatoria es un documento legal al cual nosotros nos atenemos, entonces tenemos que ser súper específicos con estos temas a veces, por lo cual también aceptamos muchas dudas al respecto. Y acá dice, las personas que participen o que formen parte del emprendimiento o proyecto que se ha postulado, solo podrán recibir honorarios o remuneraciones a través de boletas de honorarios o liquidaciones de sueldo emitidas a la persona jurídica que participó en la ejecución del proyecto y no podrá superar el 20% del presupuesto total solicitado. ¿Ya? Para algunos puede ser chino. Entonces, abajo dice, es decir,
Si como ejecutor de una o varias actividades del proyecto deseamos recibir una remuneración o un honorario, será el proyecto seleccionado quien deberá contratar los servicios a través de una empresa u organización. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, pertenezco a una organización y voy a presentar un proyecto en el cual esta organización va a participar, la única manera en la que yo, por ejemplo, si es que participo nuevamente, me puedo pagar honorarios es contratando los servicios de esta organización. Y esta organización es finalmente la que me paga a mí mis servicios y a todas las otras personas que tenga que pagar. ¿Ya? Eso sí, esto no puede superar el 20% del presupuesto total solicitado. O sea, que efectivamente no puede superar los 800.000 pesos el pago de la persona el pago directo, la remuneración directa, por así decirlo, o los honorarios directos de la persona que ejecuta. ¿Ya? Eso no significa que otras personas que también formen parte no puedan percibir honorario. Pero eso sí, al igual que el punto anterior, nosotros, respecto a ciertos gastos, nos reservamos el derecho de analizar. ¿Ya? Efectivamente, por ejemplo, si nosotros vemos que un proyecto postula la compra de un activo fijo que nosotros cuestionamos, o que el equipo en verdad, que el jurado cuestiona eh, la utilidad de este activo fijo dentro del proyecto, entonces efectivamente esa compra no se puede realizar y el proyecto efectivamente perdería un poco el sentido, ¿ya? En el sentido de que si es que eso era lo que se pretendía financiar y eso efectivamente no concuerda con lo que dicen aquí en las bases, efectivamente tenemos el problema de admisibilidad. Y lo mismo con el tema de los honorarios. Efectivamente, si es que eh, se están considerando los 4 millones únicamente en honorario, eso debería verse como súper bien justificado con el proyecto. O sea, que efectivamente este proyecto no requiera ningún insumo y solamente requiere de servicios personales, porque recordemos que los honorarios a personas naturales es por prestación de servicio. ¿Ya? Y justamente aquí un poco también algo que se desprende de esto es que la fundación no recibe boletas de honorario, o sea, ustedes no, justamente por lo mismo, ustedes no nos van a emitir una boleta a nosotros, sino que la manera de financiamiento es que nosotros ponemos a disposición estos 4 millones para la ejecución del proyecto y ustedes como líderes de proyecto pueden contratar servicios en los cuales ustedes también participan con el monto máximo señalado. ¿Ya? Esto obviamente eh, no genera ninguna responsabilidad laboral entre la fundación y el proyecto. Y efectivamente, si es que efectivamente este proyecto genera honorario, la organización a la cual se le emiten estas boletas tiene que estar debidamente constituida. ¿Ya? Dicho eso, finalizamos con los temas que hoy día quería comentarles, que son los temas, yo creo, principales a la hora de resolver las dudas para la postulación. Así que vamos a las preguntas y como les comenté, yo les voy a dejar aquí también mi correo para que puedan enviarme cualquier otra pregunta. Ya, mira, tenemos a Claudia que nos pregunta, ¿yo puedo pagarle a monitores o profesionales externos con este fondo para ejecutar mi proyecto? Sí, sí se puede. Perfecto. Danco nos pregunta si es que se va a mandar la grabación del Zoom. Se va a mandar, sí, también se va a mandar y probablemente le vamos a mandar el link de YouTube. Lo vamos a subir a la cuenta de YouTube de la fundación y se los vamos a enviar. Nos dice, mi proyecto es de kinesiología y ejercicio en las mujeres embarazadas. Las usuarias que tengo actualmente son de poder adquisitivo relativamente alto. Quiero que sea accesible para más mujeres, entonces para mi postulación, ¿debería investigar, por ejemplo, la población de embarazadas que se trata de un CESFAM para tener mis números? Eh, ahí dieron en el clavo. Efectivamente, eso es lo que nosotros esperamos, que si este proyecto, o sea, cuál es una vuelta social de lo que ella quizás hace, es justamente aplicar esto en CESPAM, donde la gente no tiene la oportunidad de pagarlo. Y efectivamente la manera de encontrar ese número es recurriendo a las cifras
oficiales quizás que podrían tener la municipalidad o el ente administrador. ¿Puedo cobrar mis honorarios si soy la representante legal de la empresa? Finalmente soy parte del equipo que ejecuta, por eso lo pregunto. Sí, sí puede. Sí puede porque efectivamente no hay ningún problema en que tú como líder de proyecto también seas líder de la organización. Lo que sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, preguntamos la pertinencia cuando se hace la segunda selección. Nosotros pedimos que se nos mencione cuáles son las personas que van a prestar los servicios y efectivamente el servicio tiene que tener sentido con, por así decirlo, la expertise de la persona. Efectivamente, por ejemplo, en mi caso, yo que soy ingeniero comercial sin ninguna experiencia en yoga, por ejemplo, sin ninguna experiencia en yoga, si es que yo, pero sí soy el gerente general de un centro de yoga, claro, súper raro que yo ponga ahí que voy a hacer las clases. Es como medio raro. Pero también nosotros sabemos que hay muchas realidades. Entonces, eh, nuevamente aquí nosotros todos los requisitos, por así decirlo, no los ponemos para no entregar los fondos o para dejar a gente fuera, sino que al revés, sino que para poder apoyar a que esto pueda tomársele el ángulo para que efectivamente sea un proyecto que aplique. ¿Ya? Y que efectivamente, si es que en este caso nosotros habilitamos honorarios, no hay ningún problema en que el representante de la organización se los pueda pagar. Perfecto. Bueno, dice eso también iba a preguntar si ya tenemos las herramientas e insumos para implementar, ¿pueden ser solo honorarios de mi parte o necesito pagarle a un equipo porque soy yo quien hace las clases? Ya, claro, en ese caso, como lo dicen las bases, el máximo, si es que tú eres la persona que está postulando este fondo, el máximo que te puedes asignar son 800.000 pesos por honorario. ¿Ya? Em, Y efectivamente, claro, si es que tu proyecto solamente es ejecución, claro, ahí efectivamente el resto debería ser en otro tipo de servicio, ¿ya? Aquí hoy día nosotros como convocatoria no podemos financiar el 100% en una sola actividad para una sola persona. Y no porque no creamos que esté bien ni nada, sino que es una manera también de incentivar a la articulación, a que efectivamente esto sea un beneficio que no sea como para una sola persona, sino que pueda como esparcirse, por así decirlo. ¿Ya? Pero efectivamente te invito a darle vuelta, porque las ideas de repente que uno tiene, o perderme, de repente, ¿qué pensaría yo así como de manera muy comercial? Entre 800 y nada, prefiero 800. En el sentido de que efectivamente, si es que esto me ayuda a llevar mi emprendimiento al siguiente nivel, claro, yo diría como, claro, si le paso 4 millones, por ejemplo, a una persona para que haga clase, eso no me expresa a mí que estos 4 millones van a servir para que esta persona avance, sino que efectivamente van a servir un poco para que ella pueda ejecutar las clases durante ese tiempo. Pero claro, si es que no hay una, no sé, si no hay un- una inversión finalmente, o parte de esto que sea como conectar con alguien más o con alguna entidad más, es súper difícil que se le pueda ver proyección a eso, sino que se termina las lucas y se termina el proyecto. Me queda la duda de si debo hacer boletas de honorario para después rendir el dinero que se ocupó. Sí, o sea, si es que, o sea, todas las personas que trabajen, o sea, voy a empezar desde el otro lado. Los 4 millones del presupuesto que se entrega, o sea, los 4 millones de financiamiento que se entregan, deben ser justificados con algún tipo de documento. Y para el caso de las personas, el documento, como decía ahí, eran boletas de honorario, ¿ya? Efectivamente, si es que yo también requiero del servicio de otra persona, al momento que yo le pague a esa persona mediante una organización, nuevamente, no personas naturales, porque si lo hacemos por personas naturales, una persona natural no puede boletearle a otra persona natural, ¿ya? Eso es como, eso
características de las boletas tienen que ser emitidas hacia o desde una personalidad jurídica, ¿ya? Entonces, hay un poco claro, si es que quiero recibir remuneración, tiene que ser vía boleta de honorario y mediante una organización, ya sea empresa, ya sea prestadora de servicios, EIRL, fundación, asociación, cualquiera de, esos, de esas figuras de personalidad jurídica. Súper. Tengo una duda respecto a ítems honorario. La PJ mediante la que se pagarían, ¿de qué forma demostraría que es parte de la ejecución del proyecto? ¿De esa PJ tiene que ser parte de parte el representante o líder del proyecto o puede ser otra persona del grupo ejecutor? ¿Sí o sí esta persona debe ser socio de la PJ? No, en lo absoluto. Ahí lo único, ahí también como ser súper claro, si tú perteneces a una organización, no necesariamente tienes que ser el representante legal para trabajar con esta organización. De hecho, eh, hemos tenido postulaciones de gente que no preside o que no forma parte de, de los emprendimientos de las organizaciones y que justamente pueden ser, por ejemplo, líderes de proyecto o quieren ser líderes de proyecto y tienen esta idea para postularla con la organización. Entonces, para responder, no es necesario que sea representante. Cualquier persona que pertenezca, o sea, para responder la otra pregunta, ¿cómo aseguramos que efectivamente sea? Eso igual es, entre comillas, súper fácil. Aquí no nos llegan 2000 proyectos, estamos esperando, ojalá cercano, pero todavía no. Y es súper fácil reconocer, por ejemplo, todos sabemos que las empresas tienen giro, las organizaciones tienen giro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una empresa de alimentos y boleteo, no sé, impresiones, eso ya se cuestiona el tiro. O sea, efectivamente no corresponde desde lo legal hasta la ejecución. Entonces, efectivamente, o al revés, si yo tengo una empresa de consultoría o tengo una IRL de consultoría, no me puedo cargar el catering a la consultoría porque efectivamente no, aun cuando yo mismo lo esté haciendo, no corresponde al giro y no se puede boletear un servicio que no corresponde al giro. Gracias, Ale. Yo tengo una PJ, pero haré el proyecto como persona natural. En ese caso, las personas pueden hacer la boleta de honorario con los datos de mi PJ y después esa boleta rendirla. Eh, Mira, según lo que entendí, en este caso se tiene una PJ y se va a ejecutar como persona natural. Ahí los Ujú. honorarios deben ser, o sea, si es que efectivamente esta PJ tiene relación con el proyecto, efectivamente tus honorarios tienen que salir de esa personalidad jurídica. O es lo que yo haría, no me buscaría otra personalidad jurídica para que me lo haga, sino que si yo, por ejemplo, como lo hicieron los chicos de Virtual Paraíso el año pasado, que fueron los ganadores, ellos tienen un emprendimiento que se llama Futurista 3D, y Futurista 3D le presta todos los servicios a Virtual Paraíso, que Virtual Paraíso es el proyecto que ellos postularon. Entonces, Sebastián, quien es el líder de proyecto y además también es dueño de Futurista 3D, el que hace las horas, por ejemplo, que él asigna a su trabajo, que su trabajo, por ejemplo, es investigación, él se las rinde a Futurista 3D y Futurista 3D le hace una boleta a Sebastián. Entonces Sebastián tiene el documento de que mediante Futurista 3D, Sebastián se pagó X honorarios. Perfecto. Dicen, entonces como persona natural no puedo darme una remuneración. Sí puede darse una remuneración si se considera todo lo que mencionamos recién, que esa remuneración tiene que ser vía o a través de una personalidad jurídica, una empresa, una organización o algo que se relacione con el proyecto. Perfecto. Ahí están todas las preguntas que teníamos en el chat. No sé si alguien más tiene alguna duda. Sí, Claudia nos pregunta, sí, acá habían dos preguntas más. ¿Pero esos honorarios Ya. saldrían del fondo o de la PJ, ya que estamos postulando ese fondo para financiar todo lo que contempla ese proyecto?
Ya. Me imagino como todo lo que contempla ese proyecto como parte de, o quizás de la creación de la PJ, porque claro, en ese caso, por ejemplo, esos son gastos que igual se pueden incluir dentro del proyecto. Efectivamente, si yo quiero iniciar la PJ, lo puedo hacer con este fondo. ¿Qué va a pasar con eso nomás? Que efectivamente quizás al principio no voy a poder pagarme los honorarios, pero con el avanzar del tiempo eso debería ser así. Ya que efectivamente, nuevamente, no es necesario sea, es necesario que exista una PJ, no necesariamente mía, sino que exista una PJ a la cual, por ejemplo, no sé, nuevamente, si yo soy parte de un centro deportivo o de un centro cultural o parte de una empresa, puedo presentar el proyecto y mi pago, que finalmente yo mismo voy a pasarle la plata a la entidad, que en este caso puede ser la empresa o algo, como los servicios, para que ellos me vendan los servicios a mi nombre y luego ese dinero efectivamente debería ser traspasado en la boleta de honorario que ustedes le harían a esa entidad. Y ahí obviamente generando las economías que deben ser, o sea, pagando los IVA que se deben pagar, probablemente la empresa capturando su renta como lo hacen, si ellos cobran 500.000 pesos del servicio y a ti te corresponden 400, que se mantenga eso, si aquí también es la manera en la que circula eh, el espíritu de mercado, como le llaman algunos al dinero. ¿Sirve un proyecto que ya se ejecutó en el territorio con el fin de tener fondos para darle continuidad? Efectivamente, se puede. Lo que sí, efectivamente, tiene que demostrar de alguna manera como sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Para que efectivamente pueda, y ahí un poco también, esto como es parte de lo que se puede trabajar en las mentorías si es seleccionado, poder generar un modelo que pueda como no depender solamente de fondos externos y generar también un modelo de negocio más sostenible, pero efectivamente se pueden postular emprendimientos que estén andando, se pueden postular proyectos que se hayan ejecutado anteriormente, pero efectivamente todo esperamos nosotros que para, bueno, y como también funciona esto, o sea, para que sean competitivos los proyectos, en el sentido como más bueno, tienen que ser innovadores, nuevos. Pero también, si hay cosas que resultaron en el pasado y pueden resultar de nuevo, bienvenidas. Yo tenía pensado realizar algo relacionado con el turismo. ¿Será buena idea? Súper buena idea. Sí, o sea, en ese sentido, el turismo cultural, turismo deportivo, turismo patrimonial, todo lo que tenga relación con lo que pueda ser Valparaíso, industrias creativas, yo recomiendo también, considerando que es un punto que ya estamos fuera de todos casi de todas las secuelas de la pandemia, estamos reactivando también aquí en Valparaíso, yo obviamente sujeto a qué tipo de proyecto es, pero como industria, sí, es una industria que tiene cabida justamente dentro de esta convocatoria. Súper. Y lo último, ¿la PJ que utilizaríamos para los honorarios se debe especificar en la primera etapa? No, no se debe especificar en la primera etapa. Lo único que ustedes tienen que especificar respecto al financiamiento es eh, la justificación, o sea, para qué nos va a servir, que es justamente cuáles objetivos vamos a lograr, cuántas personas queremos alcanzar, un poco justamente, y si es que esto, como decía también la otra persona anteriormente, si es que queremos extender o llegar a un nuevo público, por ejemplo, todas esas son cosas que esperamos que sucedan. Súper. Ahí se acabaron las preguntas. No sé Ya, si vas a dejar tu sí. correo ahí para cualquier Aquí duda. estoy, justamente les envío a rosa@estoypuerto.cl. Ese es mi correo para que me envíen todas las otras preguntas. Agradecerles por su participación. Sabemos que es difícil, que probablemente estamos algunos después de la pega, después del colegio, vimos que también había gente. Eh, Hace frío también estos días, así que agradecemos de verdad que se hayan dado este tiempo
para poder compartir sus preguntas que también nos ayudan a pensar cada vez más en cómo comunicamos para que lleguen la mayor cantidad de proyectos y podamos finalmente avanzar en lo que estamos buscando todos, yo creo aquí, que es justamente darle este segundo aire, esta revitalización de Valparaíso mediante proyectos con impacto. Así que muchas gracias también a Melanie que nos estuvo también aquí acompañando. Vamos a hacer más de estas sesiones.